El hombre bueno es una criatura domesticada, un animal de rebaño, tímido y mediocre. Friedrich Nietzsche. Imagina un joven león llamado Simba, heredero de un reino próspero y lleno de vida. Tras una tragedia que lo obliga a huir de su hogar, Simba se encuentra en un entorno completamente ajeno a su naturaleza. Es acogido por una suricata y un jabalí, Timón y Pumba, quienes le enseñan una filosofía de vida basada en el lema Hakuna Matata, que significa sin preocupaciones. Bajo su influencia, Simba se convierte en un león bueno, adopta un estilo de vida inofensivo, evita su instinto depredador y renuncia a sus responsabilidades como rey. Vive sin desafíos, sin asumir riesgos, sin ejercer el poder y el liderazgo para los que nació. Timón y Pumba le hacen creer que esta vida de pasividad y evasión es la verdadera felicidad, que ser así de dócil y conformista es lo que lo convierte en un león bueno. Esta historia ejemplifica a la perfección el pensamiento de Friedrich Nietzsche y su crítica a la moral tradicional que exalta la debilidad y la sumisión. Simba, al convertirse en un león bueno, está renunciando a su verdadera naturaleza. Se está convirtiendo en un animal de rebaño, sumiso y dócil, viviendo una vida que no le corresponde. Nietzsche argumentaba que esta concepción de la bondad es, en realidad, una forma de debilidad que impide el pleno desarrollo del individuo. Al adoptar valores que promueven la inacción y la conformidad, las personas son persuadidas a creer que son buenas simplemente por no desafiar el statu quo, por no ejercer su voluntad y por no perseguir sus aspiraciones más elevadas. Y esto resulta que es algo que nos pasa a muchos de nosotros con bastante frecuencia. Nos preocupamos más por encajar, por caer bien, que por vivir de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza, de acuerdo a eso único que nos hace realmente especiales. Y es que a todos nos falta como ese sentido de permiso para liderar nuestra vida y ser quienes somos. Nos han persuadido de que ser buenos es ser sumisos y aceptar el statu quo. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de por qué Friedrich Nietzsche odiaba a las personas buenas y vamos a hablar acerca de lo que él llamó la moralidad del esclavo en contraposición con la moralidad del Señor. Y vamos a hablar acerca de qué puedes hacer para salir del rebaño y convertirte en un ser único en eso que estás destinado a ser. Porque, escúchame bien, tú no naciste para ser un león domesticado. No, no. Tú naciste para ser un león que ruge y se impone. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, filólogo y poeta alemán, nacido en 1944 y fallecido en 1900. Es conocido por su estilo provocador y su crítica radical a la cultura occidental, la religión y la moral tradicional. Nietzsche desafió las nociones establecidas de verdad, moralidad y realidad, proponiendo ideas innovadoras que sacudieron los cimientos del pensamiento de su época. Entre sus conceptos más influyentes se encuentra la muerte de Dios, que simboliza el fin de los valores absolutos y la necesidad de crear nuevos significados. El superhombre, Übermensch, como ideal de individuo que trasciende las limitaciones humanas y crea sus propios valores, y la voluntad de poder, entendida como el impulso fundamental que mueve a los seres vivos a superar obstáculos y afirmarse en el mundo. La influencia de Nietzsche en la filosofía moderna es inmensa. Sus ideas sentaron las bases para corrientes como el existencialismo, el posmodernismo y el nihilismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Martin Heidegger han sido profundamente influenciados por su pensamiento. Además,
Su impacto trasciende la filosofía, alcanzando la psicología, la literatura, el arte y la crítica cultural. Pues bien, ya sabemos un poco quién fue Friedrich Nietzsche, pero una de las cosas que hay que entender es que Friedrich Nietzsche criticaba la moral de su época y que era una moral basada en los principios judeocristianos. ¿Cuáles eran esos principios o algunos de los valores más importantes de la moral que Friedrich Nietzsche criticaba y que era la que estaba impuesta en su época? Pues el primero es humildad, fomentar una actitud modesta, reconociendo las propias limitaciones y evitando el orgullo excesivo. Compasión, sentir empatía por el sufrimiento ajeno y actuar para aliviar el dolor de los demás. Caridad, practicar la generosidad y el amor desinteresado hacia el prójimo, especialmente hacia los más necesitados. Perdón, estar dispuesto a absolver a quienes han cometido ofensas y promover la reconciliación. Paciencia, aceptar las dificultades y pruebas de la vida con serenidad y perseverancia. Sumisión, aceptar la autoridad divina y, en muchos casos, las estructuras jerárquicas, sociales y religiosas. Pacifismo, promover la paz y evitar la violencia, siguiendo el ejemplo de figuras como Jesús. Pues bien, esos eran los valores que se imponían en la época de Friedrich Nietzsche y que muchos de ellos todavía siguen siendo muy influyentes hoy en día. Y eran valores que se enseñaban en la iglesia, en la familia, en las comunidades. Y entonces las personas que eran consideradas buenas eran las personas que se adherían a esos valores y actuaban con obediencia a ellos. Ahora bien, ese tipo de valores que como la sumisión, la obediencia, la humildad, la paciencia, Friedrich Nietzsche los llamó la moral de los esclavos. ¿Qué es la moral de esclavos? La moral de esclavos es el conjunto de valores y principios que emergen de los débiles y oprimidos, quienes, incapaces de ejercer su voluntad de poder, transforman su impotencia en virtud. Estos individuos, resentidos ante la fortaleza y nobleza de los fuertes, exaltan cualidades como la humildad, la sumisión y la compasión, convirtiéndolas en normas morales supremas. Así, invierten los valores naturales. Lo que antes era considerado noble y poderoso, ahora es visto como malo, mientras que lo débil y pasivo es elevado a la categoría de bueno. Esta moralidad no surge de la afirmación de la vida, sino de la negación y el resentimiento hacia aquellos que sobresalen. Pues sí, efectivamente, para Friedrich Nietzsche, esta moral que exalta estos valores judeocristianos nace de los esclavos, de los oprimidos. La moral de esclavos nació como una reacción al poder dominante de los señores. Incapaces de competir en términos de fuerza y nobleza, los esclavos recurrieron al único medio a su alcance: redefinir lo que es bueno y malo. Transformaron sus propias características, humildad, obediencia, sumisión, en virtudes supremas, etiquetando las cualidades de los señores, orgullo, fuerza, dominio, como vicios y pecados. Es así. Lo que decía Friedrich Nietzsche es que, en una época antigua habían personas que se impusieron, que gobernaron, que dominaron, y habían otros que eran gobernados, dominados. Pues bien, resulta que estos, que eran los esclavos, los sometidos, pues como no podían liberarse y no podían competir en fuerza con aquellos que dominaban, pues eso les generó un resentimiento. Y ese resentimiento empezó a causar que estos esclavos empezaran a decir que las cualidades o que las características de los fuertes, de los dominadores, eran malas y que las características de los oprimidos eran las buenas. Todo producto de un resentimiento. Pero vamos a ver cuáles eran las características que decía Friedrich Nietzsche que tenía esta moral de esclavos. Inversión de valores. Los esclavos, incapaces de competir con los señores en términos de fuerza y poder, reinterpretan las cualidades de los dominantes como malas,
Por ejemplo, el orgullo, la ambición y la fortaleza, y exaltan sus propias cualidades como buenas, humildad, sumisión y compasión. Resentimiento. Esta moral se basa en el resentimiento hacia los poderosos. En lugar de buscar su propia superación, los esclavos denigran las cualidades de los señores para sentirse moralmente superiores. Negación de la vida y los instintos naturales. La moral de esclavos promueve la negación de los instintos humanos básicos y de la afirmación vital, fomentando la pasividad y la conformidad. Nos dice Friedrich Nietzsche que los esclavos, como no podían liberarse del dominio de los amos, pues lo que hacían es etiquetar a los amos como malos y exaltar las cualidades de los débiles como buenos. Y esto que Friedrich Nietzsche nos decía que ocurrió hace mucho tiempo, pues realmente no es que haya ocurrido hace mucho tiempo, es algo que todos en algún momento hemos experimentado y que hoy en día se sigue experimentando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a ti alguien te hace algo malo o sientes que te ha atropellado o que se ha aprovechado de ti, pues tú te sientes indignado contra esa persona, resentido, incluso a veces puedes declarar que odias a esa persona. Pero puede ser que esa persona tú no puedes retaliarla, es decir, no puedes desquitarte, no puedes tomar venganza contra esa persona. Entonces, lo que haces tú como forma de venganza o de desquite es conservar ese odio. Y es que la persona que está resentida se niega a perdonar porque cree que guardando ese rencor de alguna manera castiga a esa persona. Y esto es algo que todos lo hemos experimentado. Cuando en muchos episodios se ha hablado del perdón, no falta el que contesta, ay no, yo no perdono a nadie, es que es imposible. Pero eso nace de la falsa idea de que si yo permanezco odiando a esa persona, resentido contra esa persona, de alguna manera le estoy haciendo daño. Pues bien, eso era lo que decía Friedrich Nietzsche que ocurrió hace mucho tiempo, que estas personas que habían sido dominadas por las naturalezas más fuertes, al no poder liberarse, pues eso les generaba un resentimiento. Y ese resentimiento hizo que estas personas empezaran a criticar a los que tenían el poder, a los más fuertes, y decían que las características de esas personas pues eran las malas. Y esto, vuelvo y te digo, es algo que en algún momento muy probablemente has experimentado. Tú odias a alguien o estás resentido con alguien, y si en algún momento te das cuenta que esa persona ha hecho algo bueno por algún amigo, por algún familiar, eso inmediatamente te crea como una fricción interior, como que te descoloca porque tú al odiar a esa persona crees que esa persona es mala toda por completo, y cuando ves que tiene aspectos positivos eso no te encaja mucho en la idea que te has formado de esa persona y se presenta una disonancia cognitiva. Pues bien, eso era lo que le pasaba, según Nietzsche, a las personas, a nuestros ancestros. Aquellos que estaban oprimidos, pues juzgaban a esas personas como malas y que todas sus cualidades eran malas. Y por el contrario, sus características como la paciencia para soportar una situación difícil, la obediencia, la falta de aspiraciones, que se llamaba humildad, pues eran consideradas virtudes. Te he puesto ejemplos de cómo tú has experimentado esto que decía Friedrich Nietzsche, pero hoy en día podemos ver exactamente esta misma situación con los empresarios. Hoy vivimos en un mundo capitalista y muchas personas pues trabajan y no están de acuerdo con sus condiciones de trabajo. Pero como no pueden hacer nada contra las personas que son los dueños de las empresas, tienden a demonizar a aquellos que son prósperos, aquellos emprendedores o empresarios que han triunfado. Entonces los que no han querido emprender o que no han podido o lo que sea, pues tienden a demonizarlos. Y vemos hoy en muchísimas sociedades, programas de televisión, que sale gente a quejarse, no, que los empresarios, que no sé qué y que no sé cuánto, que son malos.
pero resulta que es producto de un resentimiento hacia aquellos que consideran poderosos y que como no pueden hacer nada con respecto a eso, pues entonces lo que hacen es vilipendiarlos, considerarlos malos. Pero hay una cosa que es verdad también. Es cierto que puede haber empresarios que no son muy éticos y que obran de mala manera. Pero lo más frecuente es que las personas que han triunfado en los negocios sean buenas personas. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no eres bueno con tus clientes, pues no vas a tener clientes. Si tú no eres bueno con tus proveedores, pues no vas a tener proveedores. Si tú no eres bueno con tus empleados o con tus socios, pues vas a terminar solo. Entonces, las personas que tienen mayores probabilidades de triunfar en los negocios son aquellas personas que tienen una ética importante, unos valores apropiados y que además son lo suficientemente fuertes para asumir el riesgo de emprender. Porque si vemos, la mayoría de personas prefiere un contrato a término fijo, que le toque trabajar de lunes a viernes, las menores horas posibles, no quiere que lo evalúen porque es que el riesgo no, y si me sale la evaluación mala me pueden echar y ay Dios mío, hay muchas personas que no les gusta la empresa donde están, pero no se atreven a irse. ¿Por qué? Porque les da miedo que luego no puedan conseguir otro empleo y entonces pues prefieren estar ahí. ¿Y qué se quedan haciendo ahí? Pues resentidos, criticando a la empresa. Entonces eso que criticaba Nietzsche y que era el origen de, según él, de la moral judeocristiana y lo que él llamó la moral de esclavos, pues vemos que es algo que todavía hoy ocurre. Hoy con muchísima frecuencia vemos que muchas personas que destacan noblemente, que destacan con justicia, son criticados por aquellos que envidian su éxito. Ahora bien, para Friedrich Nietzsche había la moral de los esclavos, pero también estaba la moral de los señores. La moral de señores es una moral afirmativa y creativa que surge de individuos fuertes y seguros de sí mismos. Estos individuos no necesitan la aprobación externa ni se rigen por normas impuestas. En cambio, crean y viven según sus propios valores y principios. Valoran la fortaleza, la nobleza y la excelencia y buscan realizar su potencial al máximo. Su moral es una expresión directa de su voluntad de poder y de su deseo de afirmación de la vida en todas sus dimensiones. Pues sí, Friedrich Nietzsche habla de la moral de los señores, incluso habla de una moral aristocrática. Y con eso no se refiere a estos aristócratas ociosos que no hacen nada y que solo quieren divertirse, no. Él habla de aquellas personas que buscan la excelencia personal, aquellos que buscan llegar a ser su máxima expresión, su mejor versión. Y él los tilda, los denomina como nobles, como aristocráticos, como excelentes. ¿Y cuáles son las características de la moral de los señores? Afirmación de la vida. Los individuos que siguen la moral de señores abrazan la vida en su totalidad, incluyendo sus aspectos positivos y negativos. Celebran la existencia y buscan vivir de manera plena y auténtica. Creación de valores propios. No se rigen por normas o valores impuestos externamente. Definen lo bueno en función de lo que eleva y enriquece su vida y lo malo como aquello que la limita o degrada. Y en esto coincide Friedrich Nietzsche con Spinoza. Spinoza decía que lo bueno es aquello que te lleva a una mayor perfección. Lo malo es lo que te conduce a una menor perfección. Lo bueno entonces es aquello que te hace más fuerte, más poderoso. Lo malo es aquello que te debilita. Por eso Friedrich Nietzsche decía, lo malo es igual a débil. Por eso Friedrich Nietzsche decía que la moral que promovían en su época de los buenos era una moral de débil. Y lo débil es malo para Friedrich Nietzsche como lo era también para Baruch Spinoza. Fortaleza y coraje. Aprecian la valentía, la fuerza física y mental y la capacidad para enfrentar desafíos. Ven en la superación de obstáculos una oportunidad para el crecimiento personal. Honestidad y transparencia.
Los señores son sinceros consigo mismo y con los demás, evitan la hipocresía y valoran la integridad personal. Responsabilidad personal, asumen las consecuencias de sus acciones, no buscan culpables externos por sus circunstancias. Esto es importante porque la moral de los esclavos siempre está diciendo, no, es que yo no soy feliz porque mira lo que la sociedad, mira estos políticos, mira es que mi jefe, mira es que mi pareja, siempre encuentran un culpable, menos ellos, para lo que les está pasando. Los señores se hacen cargo, responsables de todo lo que pasa en su vida y por lo tanto, pues ellos son los únicos responsables de resolver aquellos problemas que tengan que resolver. Creatividad y expresión personal. Fomentan la innovación y la expresión artística o intelectual. Buscan dejar una huella única en el mundo a través de sus obras y acciones. Desprecio por la mediocridad. Evitan la conformidad y la pasividad, rechazan la complacencia y buscan continuamente mejorar. Ausencia de resentimiento. No sienten envidia ni resentimiento hacia los demás. Se enfocan en su propio desarrollo en lugar de compararse con otros. Pues efectivamente, Friedrich Nietzsche decía que esta moral de los señores es la que nos lleva a la mejor vida posible. Y es que Friedrich Nietzsche también acuñó dos conceptos claves en su filosofía: la voluntad de poder y el superhombre. Friedrich Nietzsche decía que todo ser vivo tiene voluntad de poder. Y esto es algo que coincide exactamente con el término de Baruch Spinoza, conatus. ¿A qué se refiere? Friedrich Nietzsche decía que todos los seres vivos buscan preservar su existencia, pero no solo preservarla, sino mejorarla. Buscan convertirse en su versión más poderosa, porque cuanto más fuerte, más poderoso seas, más probabilidades tienes de preservar tu existencia. Entonces, Friedrich Nietzsche decía que todos tenemos voluntad de poder y que esa voluntad de poder pues nos conduce al otro término muy importante de la filosofía de Friedrich Nietzsche, el superhombre, que es el hombre que se ha desarrollado plenamente. Y Friedrich Nietzsche decía que el superhombre es el sentido de la tierra. Y esto lo decía en contraposición a la filosofía cristiana o a las enseñanzas judeocristianas. La moral judeocristiana lo que decía era que tú debías en esta vida soportar lo que te pasara con humildad y resignación, porque bienaventurados los que sufren, los humildes, porque van a poder entrar al reino de los cielos. Friedrich Nietzsche decía que esa moral judeocristiana lo que hacía era despreciar esta vida, inducir a las personas a que se resignaran a la vida que les tocó vivir, porque supuestamente iban a recibir un premio en el más allá. Y en cambio Friedrich Nietzsche decía que no, que el sentido de la vida no es el más allá, que el sentido de la tierra es el superhombre, que si tú quieres vivir la mejor vida posible, pues eso lo haces convirtiéndote en tu mejor versión y luchando por metas extraordinarias, que esa es la única forma de vivir bien. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Friedrich Nietzsche. Y esa es la razón por la cual yo creé el programa de coaching Potencial Infinito, que es un programa diseñado para liberar todo tu potencial, para que te conviertas en tu mejor versión y para que cuentes con todas las herramientas necesarias para alcanzar las metas más extraordinarias con las que has soñado toda tu vida y que puedas hacer realidad la vida de tus sueños. Si esto es algo que resuena contigo, abajo en la descripción hay un enlace para que le eches un vistazo a mi programa de coaching Potencial Infinito. Ahí puedes solicitar tu cita de evaluación, que es gratuita. Luego yo mismo me voy a poner en contacto contigo para que acordemos esa cita. Vamos a crear un plan específico para ti, para que te conviertas en tu mejor versión y alcances tus sueños. Y luego vamos a ejecutar ese plan implacablemente para que se produzca la magia. Si estás interesado en vivir la mejor vida posible y convertirte en tu mejor versión, pues espero verte pronto. Y mientras tanto, por aquí te dejo otro episodio de las Notas del Aprendiz que está maravilloso, llena de una sabiduría impresionante. Te veo enseguida.